Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 7 de abril del año 2023, Viernes Santo. El tema de la videoconferencia del día de hoy es el valor de la certificación profesional de los médicos generales en México. Y va a ser impartido por la doctora Beatriz Adriana Hernández Linares. La doctora Hernández es médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora académica en el Instituto Nacional de Educación Médica Continua, presidente del Consejo de Certificación en Medicina General de la Ciudad de México, durante el periodo 2023-2026. Es un gusto para mí recibir y cederle los micrófonos a la doctora Beatriz Hernández. Adelante, doctora. Está apagado su micrófono. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes, doctores, doctoras, que el día de hoy pues se conectan, a quienes posteriormente vean esta grabación. Les agradezco en verdad la invitación, principalmente pues al doctor Eduardo Lara Pérez y a todos aquellos que intervienen en este pues ciclo de conferencias y de invitaciones con diversas temáticas. Para mí pues es un honor poder participar. Como ya bien mencionaba el doctor Lara, pues actualmente me desempeño dentro de la mesa directiva del Consejo de Certificación en Medicina General de la Ciudad de México. Recién tomé posesión y pues es esta una de mis primeras participaciones como presidente, aunque ya había tenido algunas anteriores dentro de la mesa directiva. Pues sin más preámbulo, voy a iniciar compartiendo aquí mi pantalla para presentarles lo que el día de hoy precisamente está relacionado con el valor de la certificación profesional de los médicos generales en México. Voy a hablar respecto a la medicina general. Hay algunos puntos que se podrán compartir, que podrán ser similares con la certificación de los médicos especialistas. Sin embargo, no ahondaré más porque no es el momento, no es el motivo y el objetivo de esta plática, y habrá algunas situaciones que pues son inherentes y son específicas para los médicos especialistas. Pues bien, quiero comenzar con esta pequeña frase que seguramente todos los hoy presentes en algún momento de nuestra formación académica, desde el inicio se nos dijo: el médico nunca deja de estudiar. Y esto lo tomo a manera de introducción para la primera información que les voy a ir presentando, debido precisamente a la parte de la educación médica en nuestro país. Porque hablar de certificación va ligado precisamente a la educación médica. No podemos separar estos dos términos, y de una manera gradual iremos viendo el porqué. Entonces, les repito, pues yo creo que en algún momento la gran mayoría de nosotros, para no generalizarlo, se nos dijo: nunca vas a dejar de estudiar, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo más que tendrás que aprender, y es verdad. Y más ya en esta época, con tantos avances que hay, descubrimientos dentro de la ciencia y de la tecnología y demás, pues esto cada vez se refuerza aún más. Por lo tanto, les comentaba yo, brevemente quisiera yo hablarles de la relación tan importante que hay del médico y la educación continua. Pues bueno, primero que nada, para poder ir entrando en materia, yo me planteé esta charla con base a ciertas preguntas, que quizá algunos de ustedes también se hayan hecho en algún momento. ¿Cuántos médicos sabemos en nuestro país? ¿Cuántos médicos hay en México? Y pues bueno, aquí nos dice esta fuente de información del 2021 que reporta el INEGI, que de acuerdo a su encuesta nacional de ocupación y empleo, nos dice que para el segundo trimestre del año 2021, en México había 305,418 médicos, en su mayoría hombres
hasta un 54%, y el resto mujeres. El rango de edad entre 25 a 44 años es el que predomina, no exclusivo, pero es el que predomina. Y en cuanto a porcentaje de médicos generales, un 67% aproximadamente cuentan con la licenciatura, pueden tener sí alguna maestría, algún doctorado, algún otro posgrado, y el 33% son especialistas. Esto es pues nada más a manera de estadísticas para nosotros poder ir entendiendo, y por supuesto también dentro de la labor que realizo dentro del Consejo de Certificación, pues también es importante nosotros saber pues cuál es nuestra población. En cuanto a la educación continua, que aparte es parte de lo que yo realizo de mi labor diaria como tal, pues es importante saber qué es esto. Entonces, se entiende como educación continua aquel proceso que está formado por el conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es actualizar y profundizar los conocimientos, valores, actitudes, habilidades y destrezas que requiere el médico para atender los problemas de salud de los pacientes y de la población que tiene a su cargo en el primer nivel de atención. Y esto lo tomo precisamente del Subcomité de Educación Médica Continua del CONAMEGE, que es el Comité Normativo Nacional de Medicina General. En su página tiene sus estatutos, y pues de ahí retomo esta definición. Y algo también muy interesante que nos comentan ellos, y que seguramente en algún momento también ha sido tema de charla, en la cual quién debe, ¿no? ¿Quién es el responsable que debe de promover la educación continua del médico? Pues debe de ser el mismo, ¿no? Debe de iniciarla el propio médico al terminar su licenciatura, y esta debe de continuar sin interrupción a lo largo de su vida profesional. Muy bien. ¿Qué sucede con la educación continua en México? Bueno, pues los primeros trabajos que se realizaron fue por allá de 1933. Fue la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó estas primeras jornadas de actualización médica. Entonces, vamos apenas para 100 años que se vio la necesidad de, una vez que el médico finalizaba sus estudios de licenciatura, promover que siguiera formándose y siguiera fortaleciendo pues esto que veíamos, ¿no? Todo ese conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos. Para 1983, la ANFEM, que es esa asociación que agrupa tanto a las facultades y escuelas de medicina, pues bueno, se planteó que en las propias escuelas que impartían esta licenciatura, debía de haber una autoevaluación, y esto fue precisamente derivado de algunas recomendaciones que daba la Organización Panamericana de la Salud para pues realmente evaluar si esta educación continua estaba teniendo estaba cumpliendo esos objetivos, si realmente estaba sirviendo para los médicos mexicanos, y por lo tanto, pues bueno, debían de autoevaluarse. Les empiezo yo a hablar ya de algunos organismos, porque ese va a ser el marco legal que va a regir precisamente la educación continua y, en consecuencia, la certificación del médico general. Ya para 1987, esta ANFEM como tal, pues nace el proyecto de educación continua de las Américas, y precisamente el objetivo era estimular y apoyar a países latinoamericanos para analizar la situación de la educación médica e identificar acciones que a corto y mediano plazo fueran impulsadas por mecanismos de cooperación internacional. Es decir, ya no solo ver, bueno, el médico general sí se sigue educando, sí sigue aprendiendo después de que terminó su licenciatura. Bueno, ¿y cuál es realmente el impacto que tiene esta educación continua? Y como tal, ¿qué podemos hacer para que esta educación continua, pues a su vez, no solo en el médico, sino en la población que atiende el paciente, pues realmente sea de calidad? Por lo tanto, pues bueno, ya van cambiando los objetivos al paso del tiempo.
Actualmente, la educación continua en nuestro país está normada por el Subcomité de Educación Médica Continua. Les decía yo que este subcomité es como tal, forma parte del CONAMEGE, y esto data ya desde el 2003, como tal, con la intención de evaluar las actividades de educación médica continua destinadas al médico general. Yo sé que en esta conferencia hay médicos, hay estudiantes, hay pasantes, hay internos, hay pues en diferentes niveles de formación, así como médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina. Entonces, en cuanto a la medicina general, repito, quien norma en nuestro país esta educación continua es el CONAMEGE. Quizá en algún momento han visto alguna constancia de algún curso, de alguna jornada, algún simposio que hayan asistido, pues precisamente el logotipo que lo representa, un número de registro que es como siempre debe de aparecer ante el CONAMEGE, y el número de puntos que se le asigna a esa actividad de educación continua. Ese es el proceso que generalmente debe de tener, o más bien son los elementos que debe de contener una constancia. Este subcomité de educación médica continua, bueno, nada más esa manera de cultura general, pues tiene representantes, y bueno, sí, de cultura general, pero también saber quiénes son los que están valorando, evaluando y dando el registro de esas actividades, pues son representantes de esa Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, representantes de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Cirugía y del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Estos son pues los integrantes, tanto titulares como suplentes, de este subcomité. Y bueno, entonces, ¿qué debe prevalecer dentro de la educación del médico mexicano? 4 puntos muy importantes, seguramente habrá algunos otros, pero esta fuente y este autor particularmente nos dice esto. Número 1, la educación continua forma parte de la responsabilidad profesional de cada médico. Sí, es verdad que la ANFEM, que la OPS, que la OMS, que instancias internacionales y nacionales invitan y convocan al médico a que se siga preparando y a que se siga actualizando continuamente. Sin embargo, es la responsabilidad profesional de cada médico. Número 2, los programas deben diseñarse, estos programas académicos, con la intención de satisfacer las necesidades educativas de quien los ha de tomar. ¿Y cuáles son estas necesidades educativas? Bueno, pues de aquí entonces cada instancia, cada inclusive unidad de medicina familiar, por ejemplo, del IMSS, pues deberá de hacer quizá una encuesta, o quizá solicitar que dentro de sus médicos, ¿no?, que están adscritos, hagan, ¿no?, sus peticiones de cuáles son las temáticas que les interesaría saber. Y sí lo hay, cada una de estas instancias tienen ciertos formatos en los cuales pues se pueden solicitar el tipo de actividad, llámese diplomado, curso, jornada, simposio, conferencia, todas las modalidades que hay. Número 3, la evaluación de la calidad de la atención de los pacientes sería o debe ser el medio más valioso para identificar esas necesidades. Finalmente, uno podría decir, no, pues quizá yo quiero un curso de liderazgo, un ejemplo, ¿no? Ahorita liderazgo en profesional, o liderazgo en algún área en específica. Sin embargo, a lo mejor este no es el punto importante. ¿Para qué? Para yo mejorar la calidad de la atención que se proporciona a la población que está a mi cargo. Por lo tanto, pues quizá es de mi interés, pero en primera instancia a lo mejor no es la primera necesidad. Sí es importante, sí forma parte de la atención integral, pero no es la primera necesidad. Y punto número 4, los programas deben de realizarse en los propios centros donde son atendidos los pacientes, y por lo tanto donde se encuentran aquellos problemas que deben de solucionarse. Porque, pues bueno, quizá a lo mejor ahorita que platicábamos en un inicio, mi labor principal es en la Ciudad de México. Las problemáticas de los pacientes en la Ciudad de México son diferentes
a los que se encuentran en Veracruz, a los que se encuentran en Baja California, a los que se encuentran en Yucatán, en Monterrey, etcétera, ¿no? Quizá desde enfermedades infecciosas, crónico-degenerativas. Si bien hay estadísticas nacionales, sabemos que cada estado, cada comunidad tiene su enfermedades, ¿no? Inclusive endémicas que pudieran llegar a padecer. Bien, les decía yo, esta parte nada más era manera de introducción, como dar un panorama general de la educación médica que pues prevalece en nuestro país. De aquí, pues bueno, yo no me voy a meter más en qué temas y qué necesidades hay en cada uno, sino quién lo norma y en general esto era lo que yo quería presentarles. Hablando ahora ya de las competencias profesionales que debe de poseer el médico general mexicano, debemos de entender que un médico general competente es aquella persona que ejerce su profesión con un dominio de conocimientos, de habilidades y de otras cualidades que le van a permitir proporcionar ese servicio de calidad a la sociedad y que debe de actualizarse todo el tiempo para de esa manera refrendar su competencia pues a lo largo de su vida profesional. Esa sería la definición de un médico general competente. Aquí entonces, de igual forma, me hice yo la pregunta, ¿pero qué es competencia? Pues bueno, se dice que es esta capacidad que posee el profesional para enfrentar esas situaciones dentro de su ejercicio día a día de una manera integral, creativa, en la cual, pues bueno, van a participar el conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de valores, y de esa manera, pues bueno, pueda tomar sus decisiones, pueda, llamándole desde el punto de vista clínico, ¿no? Pueda hacer una valoración integral, un adecuado diagnóstico, un manejo, una referencia oportuna, una interconsulta y tomar todas las decisiones de forma eficaz, de forma oportuna y fundamentadas, pues siempre en beneficio del paciente. Aquí se dice de la sociedad, pero diríamos, hablando del individuo, sería del propio paciente, por supuesto de su familia y de la población que atiende. Entonces, es algo complejo realmente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez, pues bueno, hemos estado quizá, ¿no? A lo mejor en situación de duda, quizá en una situación en la cual, pues, hemos tenido, ¿no? Algún tipo de, no digamos, ¿no? De error médico, pero sí a lo mejor alguna falla de diagnóstico y que eso no significa que no seamos competentes. Aquí, bueno, por supuesto, sería meternos a otros temas o dilemas éticos, por lo tanto, no ahondaré más, pero de manera general, pues esto sería lo que caracterizaría a un médico competente. Ahora sí, ya entrando un poquito más en materia respecto a la parte de la certificación profesional, sabemos, creo que la mayoría de los que estamos el día de hoy aquí presentes, que este tema pues es un tanto polémico, es controversial hasta cierto punto, porque cuántos no nos han hecho y por qué me van a obligar a hacerlo si yo ya tengo mi título, si yo ya obtuve mi cédula, yo ya hice todos unos 6 años o 7 años, algunas facultades y escuelas son hasta 7 años, entonces yo ya lo hice, ya aprobé mi examen profesional y tengo todo, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que seguirlo haciendo? Bueno, pues ahorita brevemente vamos a ir viendo que la respuesta a la pregunta de quién me obliga a certificarme de una manera directa sería nadie, pero sí hay recomendaciones, pero sí hay invitaciones en las cuales pues está basado precisamente el actuar del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, de quien deriva precisamente el Consejo de Certificación de la Ciudad de México y de cada uno de los estados que lo integran. Realmente hay un Consejo de Certificación en Medicina General en cada uno de los estados. Entonces, en cuanto a estas controversias, yo haría estas dos preguntas para iniciar. ¿Quién certifica y quién certifica al certificador? ¿No? Porque, pues, a lo mejor muchos alzarían la mano y dirían, yo certifico, ¿no? Yo digo que los médicos generales, este sí, este no, este sí y este no, pero a su vez, ¿quién va a regular a la persona que levantó la mano para decir que certificaba a los médicos? Entonces, vámoslo viendo.
Pues bueno, actualmente la certificación de los médicos, y aquí sí voy a mencionar brevemente también a las especialidades, nada más, pues así muy breve, deriva esta certificación desde el Consejo de Salubridad General. Aquí en nuestro país, este Consejo de Salubridad General es el organismo nacional con facultad jurídica para emitir disposiciones y normas de observancia general y de observancia obligatoria en el país. Como tal, de este consejo hay representantes también que junto con los representantes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía conforman, como pueden ver, hacia el lado derecho, igual, con los miembros de CONASEM, que es como tal, el Consejo de Especialidades Médicas. En su página, todavía lo consulté recientemente, son 47 consejos los que conforman CONASEM. Eso es para el lado de las especialidades médicas, pero les decía yo, estamos hablando de cerca de un 33% de médicos especialistas en nuestro país. ¿Dónde queda el otro 67%? Pues bueno, hacia su lado izquierdo pueden ustedes observar que de igual manera representantes del Consejo, de la Academia de Medicina y de la Academia de Cirugía, junto con CONAMEGE, Comité Normativo Nacional de Medicina General, pues bueno, en conjunto de ahí nace el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General y les decía que los 32 consejos estatales, uno por cada estado de nuestro país. Así es como está conformada actualmente de una manera muy rápida la certificación de los médicos. ¿Quién entonces debe de certificar a los médicos generales? Vuelvo a regresar a la medicina general. ¿Qué características debe de tener aquel que levante la mano para decir, ¿no? Y no hablo de personas físicas, sino hablo de personas morales, de asociaciones, principalmente, ¿no? De consejos en este caso, como estamos constituidos legalmente para certificar a los médicos generales. Bueno, características generales, debe de ser una instancia conformada por pares. Me ha sucedido que en redes sociales o incluso por algunos otros medios, cuando leen el nombre completo del consejo y que al final dice AC, que significa asociación civil, dicen, pero ¿cómo una asociación civil me va a venir a decir a mí, médico, me va a certificar si soy capaz, si soy competente? Bueno, entendamos que asociación civil, yo creo que aquí la mayoría lo entendemos así, que es la manera en que legalmente estamos constituidos ante notario público y bajo todos los requerimientos que se tienen. Entonces, somos médicos que nos agrupamos con la intención de pues, conformar este consejo. No, el consejo como tal no debe de realizar ninguna otra actividad, sino exclusivamente la certificación profesional. Hay algunas otras instancias, y lo sabemos, que también certifican a médicos generales, pero ellos mismos imparten un diplomado, un curso, una jornada en la cual al término de esta dicen, tomaste mi curso, entonces ya estás apto y ya eres competente para ejercer la medicina general y aquí está tu certificado. ¿Sí? Esto representaría ser juez y parte. Y para que realmente esta certificación sea transparente, pues debe uno de quedar fuera. O eres uno o eres otra de estas, ¿no? Juez o parte. Por lo tanto, pues bueno, en el caso del consejo les diría que, o les digo que existe un tercero calificado que es quien realiza como tal las actividades de la evaluación, de la elaboración del examen, de toda la parte logística para que pues no seamos nosotros mismos, el consejo, quien haga todas estas actividades, ¿no? Y que inclusive pues hasta pierda esa transparencia que debe de tener. Por supuesto que los integrantes del consejo deben de tener experiencia en evaluación profesional, de ahí que cada vez que se hace la convocatoria para los profesionales, para los médicos que deseen integrarse como consejeros, se realiza cada 3 años aproximadamente
pues bueno, se le solicita su currículum, las constancias que lo avalan y pues de preferencia también que laboren en alguna de las 4, o por supuesto en más de los 4 pilares básicos de la medicina general, que es la parte administrativa, la docencia y la educación, la investigación y la atención clínica. Esos son los 4 pilares y les puedo decir que afortunadamente ahorita en el Consejo de la Ciudad de México, los que estamos ahorita formando este consejo para estos 3 años, a partir hasta el 2026, tenemos consejeros de esas 4 áreas. Entonces, es algo bien interesante porque cada uno dentro de su labor diaria puede aportar muchísimo al consejo, a las decisiones que se van tomando, a las actividades que se realizan. Igual aprovecho este recetito que hago de la presentación para comentarles este tipo de cargos y el ser consejero y el formar parte de la mesa directiva del Consejo de Certificación es honorario. No recibimos un sueldo, no tenemos, digamos, como que privilegios, no tenemos un puesto asegurado ni en, no sé, en la política, ni en un hospital, de verdad que no, ¿eh? O sea, esto es realmente por amor a la medicina, por aportar algo a mi país, y quizá yo les podría decir, yo ingresé en un inicio hace años con la intención de saber, ¿no? O sea, estas preguntas que ahorita yo las planteo en esta presentación para poder darles respuesta. ¿A quién? ¿Por qué lo certifican? ¿Para qué? ¿Quién más lo hace? Muchas preguntas que en algún momento me surgieron, pues quise, ¿no? Más que ser una espectadora desde fuera, ingresar y ver cuál era realmente el funcionamiento interno. Y esta convocatoria que les mencionaba yo de pertenecer al Consejo de Certificación que se realiza cada 3 años, pues bueno, así fue como yo ingresé. Por supuesto, debe de contar con un código de ética, con estatutos, con todas las partes de las condiciones legales vigentes para estar conformado, constituido legalmente. Lo que les mencionaba en el primer punto, con ordenamientos normativos internos que regulen su organización de manera transparente, es decir, contar con una mesa directiva a nivel nacional, a nivel estatal, garantizar que el proceso de certificación esté libre de intereses y contar con un esquema de evaluación y procedimientos, así como una infraestructura y recursos humanos para la certificación de los profesionistas. Nosotros, pues bueno, hemos como tal hecho alianza con un instituto de evaluación, el cual son los encargados de realizar precisamente el examen, de elaborarlo, de imprimir el cuadernillo y de calificar, ¿no? O sea, nosotros como consejeros, como consejo, nunca decimos, sí, ya ver, voy a ver, el nombre de este doctor, sí lo conozco, o es esto, porque llega a suceder que a veces, pues por alguna razón ahí llegamos a conocer a alguien del trabajo, de la escuela, y que digamos, pues aquí está, ¿no? Mi conocido y vamos a hacer algún cambio. Nosotros nunca intervenimos en todo el proceso de como tal, de calificación del examen ni de elaboración de Entonces, así como llegan, es un requerimiento que se nos hace el día de la aplicación del examen, los paquetes los recibimos 2 días antes, pero vienen sellados, se abren frente a los sustentantes del examen, se toman fotografías, es decir, una evidencia de que en ese momento están siendo abiertos los paquetes, que nadie conoce el contenido ni las preguntas, que no se ha filtrado información, que no se ha jugado, y como tal, pues frente a ellos se hace todo un proceso, ¿no? De entrega de exámenes, de las hojas de respuesta, que ya son hojas lectoras, hojas ópticas, etcétera, ¿no? Todo un procedimiento. Y esto, pues, nos lo marca este instituto, este tercero autorizado para que sea transparente el proceso. Bien, ¿existe alguna instancia que obligue al médico general a certificarse? Les decía yo desde hace unos minutos,
La respuesta directa sería no. No existe, no hay hasta el momento ninguna ley, ningún reglamento, nada en la Constitución o en algún otro documento que nos diga el médico se tiene que certificar. No. Sin embargo, sí hay invitaciones, sí hay recomendaciones. Aquí les pongo algunas, pues nada más referencias. Desde hace casi 20 años, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, hace la invitación a todas las asociaciones y colegios de profesionistas, es decir, no solo a los médicos, sino a todos los profesionistas, porque sabemos que la certificación, pues bueno, no es exclusiva de los médicos. Hace esta invitación a que aspiren a obtener el reconocimiento de idoneidad, que es la propia Dirección General de Profesiones quien la emite, y esto sería tener esta idoneidad como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación profesional. Por supuesto, pues ellos tienen su lista, ¿no?, de requerimientos que hay que cumplir para poder cumplir con lo que ellos solicitan y tener este reconocimiento. Entonces, ante esto, el CONAMEGE pues se da la tarea de cumplir con esos requisitos establecidos para poder obtener esa idoneidad. ¿Alguien más nos obliga a certificarse? Pues bueno, la respuesta sigue siendo no. Aquí nada más existe esta reciente, ya aquí nada más me faltó la fecha, por ahí justo la estaba yo tratando de localizar dentro del mismo documento, pero si alguna vez hemos leído algunos de estos documentos que emiten los diputados, los senadores, aquí por ejemplo, este documento es de la 65 legislatura y del Congreso de la Unión. Son documentos pesados con mucha información y pues me faltó por ahí encontrar la fecha para marcársela, pero es reciente, es del año pasado, del 2022. Nos dice precisamente, es un proyecto de dictamen, y en la página número 9 de este documento, el acuerdo único al cual llega precisamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el cual exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud del gobierno federal, de las 32 entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la finalidad de que en el ámbito de sus atribuciones y competencias continúen y en su caso incrementen las acciones necesarias a fin de que, sin descuidar la atención de la pandemia, que era prioritario y que lo sigue siendo, se prosiga con la capacitación, la certificación y la acreditación del personal médico de todos los hospitales y la certificación de establecimientos médicos. Bien, esto pues nuevamente, ¿no? Aquí estos son acuerdos que, si bien no tienen un carácter obligatorio, pero sí pues es un exhorto, ¿no? Como ya lo mencionaba todo aquí anteriormente. Entonces, pues precisamente estas invitaciones, estas recomendaciones que dan, es lo que hace precisamente que nazca pues el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Aquí nada más es un breve recuento histórico, que ya desde 1995 se instituyó el Consejo Mexicano de Medicina General. CONAMEGE en 1996 fue cuando vio la luz, ante la creciente necesidad de incorporar a los médicos generales a un programa de educación médica continua y de certificación. En 1998, pues entre el Consejo Mexicano de Medicina General y del CONAMEGE se da pues ahí un convenio. Para el 2000 nace el Consejo Nacional de Medicina General, como tal ya federada, siendo como tal la estructura del máximo órgano de gobierno de este consejo, la Asamblea General, que está conformada por representantes de los 32 consejos. En un inicio, pues como ustedes pueden ver ahí, en el 2000 era el Consejo Nacional de Medicina General, pero desde el 2006 ya tiene el nombre completo, que es Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, Asociación Civil. La misión
del Consejo Nacional es certificar la competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los estudios profesionales correspondientes y que poseen aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la medicina general en México. Aquí nuevamente hago un paréntesis. Nuestra misión, la misión del Consejo Nacional y de cada uno de los estatales es certificar a los médicos, más no a los cursos ni a las actividades de educación continua. Si yo empecé hablando de precisamente de esto es porque es necesario, porque es lo que finalmente va a permitir que el médico general sea competente. Las actualizaciones, las jornadas, los congresos, es más, aquellas que realizan también los laboratorios, o sea, no están fuera de, mientras cumplan con toda la parte académica y dejen fuera, ¿no? Todos los intereses que a veces se llegan a tener, ¿no? Si cumplen con un programa académico, si cumplen con las horas que registran y demás, o bueno, que envían al CONAMEGE, tienen su puntaje. Yo empecé hablando de eso porque es lo que le va a dar las habilidades y competencias y el conocimiento al médico general. Sin embargo, el consejo como tal no certifica estos, no da puntaje a estos cursos ni a estas actividades. Sí lo hace, pero sí certifica, pero a los médicos, a los profesionales. Y esto es a través de pues un examen la primera vez que se los comentaré un poquitito más adelante. La otra pregunta que yo les decía, bueno, nosotros no somos el consejo, nosotros ya cumplimos con todos esos requerimientos que solicitó precisamente que invitó la SEP, les decía yo, a través de la Dirección General de Profesiones, pero ahora, ¿quién certifica al consejo? Bueno, pues el CONAMEGE, el Comité Normativo Nacional de Medicina General, es quien norma, quien regula precisamente las actividades del consejo. Si bien somos es un organismo independiente, como tal, con su propia mesa directiva, con sus propios lineamientos, estatutos, código de ética, código de sanciones, su propia conformación legal y demás, pues bueno, en conjunto con la ANFEM, con la Academia de Cirugía y la Academia de Medicina, pues bueno, están incluidos dentro. Ustedes perdonen un poquito el ruido, ahorita sobre todo este último, está la ventana abierta y entra un poquito de ruido, una disculpa. En conjunto, pues bueno, estos cuatro instancias conforman el Comité Normativo Nacional de Medicina General. Y a su vez, al CONAMEGE, precisamente, este reconocimiento de idoneidad que les decía yo que ya desde principios del nuevo siglo, del año 2000, fue cuando se alcanzó esta idoneidad. Por lo tanto, nosotros... Denme un momento, por favor. Muchísimas gracias, una disculpa. Precisamente ya desde principios del año 2000, la SEP que invitaba, pues bueno, en el 2010, porque no es un proceso sencillo de alcanzar, puede llevar incluso la idoneidad hasta 2, 3 años quizá en poder cumplir todos los requisitos. Pues bueno, en el año 2010, esta Secretaría de Educación Pública le otorgó la idoneidad al CONAMEGE por un periodo de 5 años. Posteriormente, pues, como tal, nuevamente se lo renovó del 2016, que fue cuando nuevamente, aunque acababa, digamos que por 5 años acababa en el 2015, mientras se hizo toda la revisión y demás, se hizo la renovación de esta idoneidad del 2016 al 2021. Vamos por la tercera renovación, o va el CONAMEGE por la tercera renovación de esta, o más bien sería la segunda, ¿no? La primera vez y la segunda renovación para, pues, finalmente terminó en el 2021, la cual ya está en proceso de, pues, publicarse como tal. Y a su vez el CONAMEGE, por supuesto, le da también esa idoneidad por 5 años al Consejo Nacional de Certificación en Medicina General y al Consejo de Certificación de cada uno de los estados. Aquí al de la Ciudad de México se lo otorgó desde el 2021 y pues tiene una vigencia hasta el 2025.
y la idea, pues por supuesto, es continuar con ella, ¿no? Que cada que termina un periodo se haga toda la renovación. Ya casi para finalizar, ¿cómo es el proceso de certificación y renovación de la vigencia del certificado? Es decir, la recertificación, así es como habitualmente se le menciona, ¿no? Es una recertificación. Sin embargo, pues bueno, digamos como que el término, digamos, correcto sería renovación de esta vigencia de su certificado. Pues bien, ay, perdón aquí por esta flechona, disculpa. Esta certificación profesional, creo que ahí iba yo a señalarles algo y se quedó atravesada. Esta certificación profesional se realiza en muchos países del mundo, en la cual sí es obligatoria por ley. Esto estamos hablando principalmente de países de Europa, países de primer mundo, donde la certificación sí ya está normada y está regulada dentro de las leyes y los reglamentos de cada uno de los países, no así en México. Pero en nuestro país actualmente sí hay instituciones que están solicitando al médico general que esté certificado, esto como un requisito para que puedan laborar en estas instituciones. ¿Y de cuáles estamos hablando? Y lo decimos pues con base al currículum y a las solicitudes que nos hacen los médicos que se certifican. Hablamos de secretarías de salud estatales, servicios de salud pública de la Ciudad de México, Pemex. Puedo decir que estando ahorita aquí en el estado de Veracruz unos días como tal, sabemos precisamente por los presidentes estatales de Veracruz que en este estado particularmente hay muchos médicos generales que se certifican por la cercanía con las plataformas de Pemex precisamente. Entonces a los médicos que laboran en esta institución se les solicita como requisito su certificación. Médicos también de aseguradoras, de bancos, de hospitales privados, del Poder Judicial de la Federación, incluso de Sedena. Entonces, volvemos a lo que yo les mencionaba. Sí, ya hay instancias que lo solicitan como un requisito para que estos médicos colaboren con ellos. Bien, entonces, vamos con la primera parte. ¿Cómo se hace la certificación del médico general? Pues bueno, la primera vez, esta evaluación es a través de un examen en la cual pues se examinan los conocimientos básicos que deben de estar vigentes en las áreas más importantes del ejercicio cotidiano del médico general. ¿Cuáles son estas áreas? Medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, emergencias médicas y quirúrgicas, psicología médica, medicina social y epidemiología, investigación, medicina preventiva y salud pública. Son básicas, son amplias, cada una de ellas, por supuesto, pero estas son las áreas que se investigan. La convocatoria se emite de manera anual, precisamente a través del Consejo Nacional. Esta es nuestra convocatoria 2023. Los exámenes siempre se realizan en 3 fechas al año, en el mes de febrero, de junio y de octubre, siempre es en el último domingo. Particularmente en algunos otros estados, para quienes en algún momento estén interesados, se puede hacer también inclusive en sábado. Ahí dependerá mucho también del Consejo Estatal, pero nosotros en la Ciudad de México siempre lo hacemos en día domingo y pues bueno, el último domingo pues que coincida. De este año ya hicimos la de febrero, nuestra próxima fecha de aplicación es 25 de junio y la siguiente 29 de octubre, pero toda la documentación es necesario que la entreguen con un mes de anticipación. Entonces, abajo está la fecha límite de entrega de documentos para cada una de las fechas. Esto porque, pues bueno, se tiene que hacer toda una logística para que el día del examen el médico cuente con su cuadernillo específico y se asigne un lugar también específico para la aplicación de su examen de acuerdo al número de sustentantes que haya en esa fecha. Bien, aquí, pues bueno, una pregunta también recurrente que a veces me toca responder es ¿cómo se califica el examen nacional? ¿No? ¿Cómo se califica este examen? ¿Cuántos aciertos debo de tener para certificarme, para aprobar el examen? Bueno, realmente no es
por aciertos, no es, digamos, un número cerrado, ¿no? Ahorita como ejemplo, tuviste 150, aprobaste, tuviste 149, reprobaste. No, no es así. Aquí, a través de este tercero autorizado que les comentaba yo, en el momento en que el médico se inscribe y completa todos los requisitos que se solicitan para, como tal, presentar su examen, se le hace llegar esta guía de preparación para el examen y ahí les describe precisamente cómo es esa evaluación, cómo es esa calificación del examen. Entonces, hay niveles como tal de conocimiento, no es lo mismo únicamente saber que, no sé, cuál es el agente etiológico de una enfermedad infecciosa a saber cuáles son las alternativas de tratamiento farmacológicas que existen, cuál es la primera línea, la segunda, cuál es la que se utiliza en caso de resistencia, etcétera, ¿no? Hay diferentes niveles de conocimiento, inclusive uno solamente precisamente examinan la parte del conocer y otros el saber hacer, el tomar decisiones. Entonces, precisamente este Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, pues está enfocado a esta parte donde ellos, de acuerdo al nivel de complejidad que tiene cada una de las respuestas, da un puntaje a cada una de estas. Y de acuerdo al área, también hay algunas áreas que podrán tener un mayor peso dentro de la calificación que otras. Entonces, pues bueno, aquí como ellos nos lo reportan, es a través de puntos, en el cual nos dice que de acuerdo a los aciertos y al nivel de complejidad, esto se transforma a un puntaje de 70 a 130 puntos, el cual permite identificar qué posición tiene ese médico dentro del desempeño calculado a través de las competencias que debe de poseer. Y pues bueno, ellos manejan que un médico competente que realiza un examen de este tipo será el candidato, deberá de tener 106 puntos a nivel general y de esa manera estar arriba del nivel básico en todos los ejes y áreas que integran la. Esto pues está descrito dentro de esta guía que se les proporciona a todos los sustentantes antes de su examen. Como tal, pues bueno, ¿qué características debe de tener un examen de manera general? Pues debe de ser objetivo, es decir, que esté enfocado a los aspectos que se van a medir y evitar errores de interpretación. Debe de ser confiable, que arroje resultados consistentes y debe de ser válido, es decir, que mida lo que debe de medir. Esas serían las características ideales de cualquier examen. Por lo tanto, pues eso es lo que se ha buscado que el examen nacional cumpla, en la cual, pues bueno, les decía yo, están las áreas básicas del conocimiento en medicina general. Ya se las había yo presentado, aquí aparecen algunas otras que también a veces se llegan a agregar. El examen, hay varias versiones en una aplicación de examen habitual, aquí en una de las fechas, puede haber hasta 3 versiones de examen. O sea que en algún momento los médicos podrán estar evaluando cualquiera de estas otras áreas que inclusive, les decía yo, aquí les agregué algunas otras que en la diapositiva anterior no les había yo puesto. Y pues bueno, finalmente, si el médico alcanza el puntaje y se considera competente dentro de esta evaluación que se hace, pues va a obtener un certificado que va a tener sus datos generales como tal, nombre completo, su cédula profesional, todo pues los logotipos, las instancias que intervienen y que va a tener un registro que nada más a manera, digamos, rápida e informativa les puedo decir que si lo vemos aquí, dice registro ante CONAMEGE 23, es el año en el cual se emitió y el siguiente número de después de la diagonal dice 01, quiere decir que es su primera vez que se está certificando. Por supuesto, aquí tenemos médicos que van por la quinta, la sexta. Quiere decir que cada 5 años están renovando su certificación. Ya los demás números que tenemos adelante después de este, ya son números internos, no números consecutivos y números de cada consejo. Y la fecha de vigencia, que son 5 años, del 2023 al 2028. Entonces, este es nuestro nuevo certificado. A partir de este 2023 sufrió algunas modificaciones para aumentar la seguridad en cuanto a código QR, en cuanto a hologramas, en cuanto a la información que sea más visible, más
a lo mejor tamaños y demás. Entonces, este es el nuevo certificado que estamos manejando a partir de este año 2023, porque les puedo decir a manera de anécdota que sí ha sucedido. En el de la Ciudad de México llegó una vez un médico que juraba que sí, que era su certificado, pero en nuestros archivos no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Entonces, pues, son anécdotas, ¿no? Y son situaciones que suceden. Eso es en cuanto a la certificación. Siempre la primera vez es a través de un examen, y pues esas son las características generales del examen. La renovación de la certificación o la recertificación, como pues habitualmente se conoce. Ay, Dios mío, no sé aquí qué me ha pasado. Discúlpenme, yo creo que les repito, les quería yo marcar puntos importantes y al final se quedó ahí una flecha. Voy a dejar de compartirles porque eso no es correcto que tengan esa flecha ahí atravesada, y continúo. Listo. Muchísimas gracias. La renovación de la certificación, como tal, se realiza a los 5 años después de la primera certificación. En este caso, ya es a través de la evaluación curricular del médico, del aspirante, ¿no?, a renovar su certificación. Es decir, en estos 5 años, ¿qué actividades de educación continua ha realizado? Por lo tanto, pues bueno, hace entrega, hablando ahorita del 2023, sería todas aquellas actividades que haya realizado del 2018 a la fecha. Entonces entran cursos, jornadas, simposios, jornadas de actualización de su propia institución donde labora, de instituciones educativas, de sociedades médicas como esta, precisamente donde ustedes están aquí tomando de manera recurrente, ¿no?, actualizaciones de muchos profesionistas, de muchos especialistas. Todas esas constancias que se van obteniendo a lo largo de esos 5 años y que nos dan ya sea puntos o sean horas, son las que se entregan, y pues se hace la evaluación del currículum y se solicitan esos 300 puntos que están divididos: 150 puntos por práctica clínica y 150 puntos por educación médica continua, actividades docentes, actividades de investigación, actividades administrativas y, por supuesto, estudios de posgrado, ¿no? Si se realiza maestría, si se realizan algunos doctorado o cualquier otro, pues todo eso da puntos también, porque finalmente esto representa que el médico se ha mantenido en educación y actualización continua. Si alcanza, después de evaluar este currículum, si alcanza el puntaje mínimo que se solicita, que ya les mencionaba yo que eran 300, se cubre la cuota de recuperación, que actualmente es de 3,000 pesos como tal, para la renovación de la vigencia de su certificado. Y si no alcanza el médico este puntaje, pues se le invita a que presente su examen en las fechas programadas como tal que ya vimos. La renovación de la certificación siempre se recomienda que se haga por lo menos, como más bien como máximo, un mes antes de que acabe, ¿no?, la vigencia de su certificado. ¿Para qué? Pues para que de manera, digamos, inmediata, así como termina uno, ya tiene vigente el otro. Los exámenes sí son en las fechas establecidas que les presentaba yo anteriormente, por toda la logística que conlleva. Y les voy a decir otra vez, ya casi para terminar, y creo que eso se los dije como 10 diapositivas antes, ¿verdad? Pero ya, ahora sí, tratando de conjuntar todo lo que les hablé en un principio de la educación médica y de la certificación de los participantes, ¿no?, de las instancias, de los que hacen las normas, de los que participan precisamente en la regulación de esta certificación, y por supuesto del personaje principal, que es el médico general, que busca precisamente ser competente a través de todas esas actividades que hace, del propio estudio que hace en línea, de la revisión, por supuesto, también de artículos médicos,
del estudio, ¿no? De muchas otras cosas que a veces pues no tienen horas o puntajes en una constancia, pero que por supuesto que las realiza esas horas de estudio, pues bueno, todo eso confluye en estas diapositivas. ¿Cuál es el valor de la certificación que a la cual puedan obtener los médicos generales? Pues bueno, ¿cuál sería este valor? Uno de los primeros sería garantizar a la sociedad y a la población que atienden que la calidad de este médico es competente, que es un médico que se actualiza de manera constante y que eso se ve reflejado en las decisiones profesionales que él toma. Reconocer también de manera pública a aquellos médicos de calidad y de calidez. Incentivar también a que el médico alcance niveles de calidad óptima a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué el médico mexicano no puede compararse, ser un indicador, bueno, la certificación sea un indicador de calidad para tomarlo como referencia con otros países? Dar un lugar a la medicina general en el ámbito académico. Creo que muchos, aquí nada más lo haré brevemente, porque todos, ¿no? Todos fuimos médicos generales en algún momento, algunos decidieron continuar y hacer una especialidad, pero su base es la medicina general. Entonces, darle el lugar a la medicina general que corresponde, no saltarnos esa formación básica que todos recibimos y reconocerla, ¿no? Posicionarla para pues poder enaltecer al médico general. Fomentar la actualización médica. Quizá muchos dirán, pero ¿quién actualmente no en este 2023, después de estar atravesando por una pandemia de COVID-19, quién no ha leído un artículo? ¿Quién no asistió a una capacitación? ¿Quién no esto? ¿Podremos decir que esa sería la generalidad? No. No, hay médicos que sí han dejado de lado y la actualización, hay médicos que pues no han acudido por diversas situaciones a este tipo de actividades, a este tipo de programas académicos que puedan darles puntaje, que les puedan renovar esos conocimientos que ellos tenían vigentes por diferentes circunstancias, ¿no? Quizá a lo mejor alguna de ellas es, pues yo ya lo sé, yo hago bien mi práctica, no tengo tiempo, estoy ocupado, ¿qué me van a enseñar médicos más jóvenes que yo? Si pues yo ya tengo 20, 30 años de experiencia, o los más jóvenes pues igual, ¿no? Quizá pues tengo fresco los conocimientos y demás. Entonces, no quiero ahondar más en las razones, pero son algunas de las que quizá pudieran ser. Por supuesto, también verificar el nivel de competencia profesional a través de los años. Va cambiando, sabemos que esto es un proceso evolutivo que puede llegar a ser en algún momento obsoleto en muchos de los conocimientos, y eso sucedió. Nuevamente retomo el ejemplo de la pandemia. Lo que sabíamos hace un mes, quizá los 15 días o menos, ya no era vigente. ¿Por qué? Porque el conocimiento y los descubrimientos iban cambiando. Eso durante una pandemia. Quizá en otras muchas enfermedades y patologías pudiera llegar a suceder. Y también un punto muy importante, un valor de estas certificaciones, verificar la integración de los nuevos conocimientos y tecnologías aplicables a la práctica profesional, ¿no? Sabemos que no está separado nunca la ciencia de la tecnología, de las tecnologías de la comunicación y de la información, por supuesto. Ahorita, gracias a ellas, pues estamos aquí conectados desde muchos lugares, y que todo eso se debe de integrar a la práctica diaria del médico, ¿no? La telemedicina, las diferentes, ¿no?, modalidades que ya existen. Para terminar, pues bueno, quiero dejarles estos últimos puntos y poder pasar a estas reflexiones o a estas preguntas que ustedes tengan pues en mente. Quiero decirles que tanto el profesionalismo como la competencia son fundamentales para la práctica médica. Ambas se sitúan al centro como tal de la relación de confianza que todos los pacientes y sus familias tienen con cada uno de nosotros los médicos, y de este contrato
tácito que cada uno adquirimos a través de nuestra profesión que elegimos con la sociedad, esa responsabilidad social que tenemos. Entonces, siempre buscar esa parte del profesionalismo y ser competentes en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Pues precisamente hay tratados internacionales que ahorita no los toqué, pero que existen, pues la actualización continua y la certificación profesional se han convertido en una necesidad inherente a la profesión médica. Les decía yo que hay otros países donde sí es obligatorio, no así en México, no es obligatorio por ley, pero sí lo es, digamos, de una manera personal, desde un punto de vista ético y moral. Y recordar que esta certificación profesional en nuestro país debe de ser un proceso longitudinal. Lo hago hoy, pero lo tengo que renovar cada 5 años, ¿no? Y bueno, eso sería el documento. Sin embargo, para poder obtener ese documento, pues la renovación es día a día, semana a semana, mes con mes y año con año para poder obtener pues ese puntaje. Se prevé, no digamos que esto ya es un hecho, pero se prevé que el futuro de la certificación profesional sea a nivel federal y que inclusive tanto no solo el certificado, sino la propia cédula profesional tengan una vigencia. Quiere decir que si en un punto de este proceso longitudinal el médico no demuestra que posee las capacidades, las habilidades para ejercer la medicina general, pues pueda no serle renovado ni el certificado ni la cédula profesional. Ahorita yo dije médico, pero esto sería, debería de ser aplicable no solo al médico, no solo, digamos así que a nuestro gremio, sino a todos los profesionistas, porque una cédula profesional se le expide a todo aquel que demuestra haber realizado los estudios necesarios, ¿no? Para obtener una cédula profesional. Entonces, ese sería el futuro o es el futuro que se prevé para todas las profesiones en algún momento. En 10, en 15, en 20 años, no lo sabemos, ¿no? Pero este es algo que está sucediendo en otros países y que la globalización lleva a nuestro país hacia allá. Les dejo aquí los datos de contacto. Como tal, la oficina del Consejo Nacional y del Consejo de Certificación de la Ciudad de México están ahí en la dirección que aparece en el primer punto. Particularmente, pues bueno, también nuestro sitio. Ahorita, si me oyera o si alguien del Consejo Nacional se conectó, pues bueno, una disculpa, pero pues bueno, particularmente puse todos los datos del de la Ciudad de México. Con gusto por ahí estará la licenciada Alicia Rodríguez, que es quien generalmente atiende estos, y también su servidora, para responder pues cualquier duda relacionada que surja. Está el sitio web, está el correo electrónico, el WhatsApp y nuestro Facebook, ¿no? Donde regularmente estamos nosotros ahí subiendo información respecto a fechas, respecto a todo lo que se va realizando en cuanto a las actividades. Y pues con esto terminaría yo mi participación en que amablemente ustedes han escuchado, y pues les agradezco y quedo a sus órdenes y a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias. Muy amable, doctora Hernández. Si nos hace favor de dejar de compartir la pantalla. Claro. Bueno, hay felicitaciones y por aquí la doctora Juana María Peña Reyes dice: sería excelente que se hable sobre la importancia de pertenecer al Consejo Mexicano de Pediatría o de no pertenecer. ¿Qué pasa o qué ocurre? Quiero yo entender con la explicación que nos da, pues que no es obligatorio, excepto en algunas instituciones que usted mencionó. Me parece que en el Seguro Social sí, para los que trabajan en el Seguro Social, y algunas otras instituciones. Creo que eso podría contestarle a la doctora Peña, que le agradecemos su pregunta. La doctora Minerva Cadena pregunta si se va a enviar el video para darle difusión. Claro que sí, va a estar en nuestro canal de YouTube. El doctor Agustín Manuel Salazar Sánchez
Dice, buena noche, ¿por qué en la primera certificación no se toma en cuenta la práctica clínica? Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahorita aquí estoy leyendo también al doctor Agustín. No, Sí, perdón, no, sí es el doctor Agustín. Bueno, muchísimas gracias, no quiero ya equivocarme en el nombre. ¿Por qué no se toma en cuenta en la primera certificación la práctica clínica? Como tal, como está diseñada la evaluación, primero son conocimientos. Dentro de esta se miden algunas destrezas de manera teórica. Sería imposible hacer un examen, digamos, como que práctico para la cantidad de médicos aspirantes. Hemos llegado a tener aspirantes desde 10, en algunas sedes 1 únicamente, algunos estados, pero también hemos tenido sedes con más de 100 aspirantes. Entonces, todo es teórico en el primer examen, no se miden como tal, la práctica clínica no se toma en cuenta hasta los 5 años. Lo ideal sería que, pues así como termina el médico, se certificara. Esa sería, ahí no tendría todavía la práctica clínica, más que la de que le dio la parte del internado y el servicio social, pero sería el ideal, digamos, ¿no? Que una vez que egresa el médico, vaya certificándose gradualmente. y agrega también el doctor Salazar, ¿quién califica las destrezas? A través del examen hay varios ejes, hay 4 ejes particularmente que son los que se miden. No me quise meter más en eso para no, pues no aburrirlos quizá, ¿no? En cómo está diseñado el examen y demás, pero esta instancia, el GIEA, les mencionaba yo, es quien diseña no solo para los médicos, ellos hacen para otros profesionistas de otras áreas también. Todos los exámenes de certificación son pues personas que se dedican a eso precisamente, a la elaboración de exámenes, y manejan 4 ejes, y de esos 4 ejes es como se derivan las habilidades como tal que posee el médico. Finalmente, no es algo práctico, volvemos a lo mismo debido a la cantidad de médicos que pudiera ser y a la infraestructura y a la logística que se requiere, pero es a través de estos ejes cómo se evalúan las destrezas. Muy bien, la doctora Itzel dice, las certificaciones y capacitación en lactancia materna también se toma en cuenta. Doctora Itzel, sí, si usted tiene una constancia que le emitió la sociedad, la institución educativa, la universidad, donde haya usted tomado estas capacitaciones y le da un número de horas que usted lo cursó y la terminó satisfactoriamente, sí, sí, todo eso se toma en cuenta. Muy amable. Ahorita le voy a ceder la palabra al doctor Francisco Matías, pero el doctor Guillermo Janowski, académico, dice, la patente ahora es definitiva. ¿En base a qué perfil se realizará el instrumento de evaluación para la certificación? ¿Qué dimensión mide? Muy bien, esas son preguntas interesantes precisamente. Les repito, aquí todo esto viene descrito en la guía que se les otorga precisamente a todos los sustentantes. En algún momento me tocó ver que en redes sociales estaban solicitándola y por ahí ya la andaban distribuyendo. Y pues bueno, finalmente, digamos, se les pide, ¿no? Que se queden con ella, pero es un documento PDF que pueden obtener. Y ahí es donde se describe esto, el perfil que se realiza, el instrumento, las dimensiones que mide, los niveles, les decía yo, hay ejes, hay niveles de complejidad de cada una de las preguntas, que pues es lo que se hace, ¿no? Entonces, si me permite el doctor Guillermo, en algún momento ponerse en contacto conmigo, le puedo yo proporcionar información al respecto para ahorita no entrar en algún tipo de equivocación que pudiera yo darle, pero esa es la secuencia que lleva. Muy amable. El doctor Francisco Matías Soria de Tepic nos está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy interesante su plática, doctora, pero hubo un par de cosas que me llamó la atención. En algún momento de su ponencia mencionó que más o menos, que no era obligatorio realmente la certificación, y creo que por lo menos si voltearan a Nayarit no es así la cosa. Por ejemplo, a los egresados de pediatría, no hablo de este año, de años atrás,
la misma universidad establece que si no estás certificado no puedes dar trámite a tu titulación, cosa que yo creo que no debe de ser. Platicando en algún momento con algunos personajes de certificación en pediatría, porque soy infectólogo pediatra, le pregunté más o menos cuántos egresados no aprueban el examen en base a esto. Y él comentó, estoy hablando de 3, 5 años más o menos, que de todos los egresados, aproximadamente 2 a 3 no aprueban el examen nacional de certificación. Tomando en cuenta el volumen, pues obviamente es menos del 1%. ¿Qué necesidad hay de evaluar un recién egresado para certificarlo si día con día, durante 3, 4 años, según su formación, están en su programa académico, están al día con los pacientes? ¿Qué necesidad de evaluar a esos chicos recién egresados? Y bueno, ojalá eso de que no es obligatorio, sí se echaran un clavado a diferentes entidades y van a llevarse alguna sorpresa. Y otra cosa, por ejemplo, se dice, bueno, se va a beneficiar la sociedad con el médico preparado, lo cual se me hace muy bueno. Pero cuando uno como médico va a un congreso, si se fijan, desmiéntanme, dicen, precio al que es afiliado a la asociación determinada y no afiliado. Tienen un precio, pero nunca dicen médicos certificados. No lo hay. Entonces, realmente, ¿cómo pueden estimular eso? Tomando en cuenta todo lo que puede gastar un médico en 5 años asistiendo a congresos nacionales, estatales y regionales comparados con mejor pagar el examen en determinado momento. Gracias, doctora. Muy Muchas amable. gracias. Gracias, doctor. Sí, Sí, sé de estos casos de que sí, para obtener la cédula se les pide estar certificado por el respectivo consejo. Esto es relacionado con las especialidades. Era lo que yo les comentaba. En medicina general, no, esto todavía no es aplicable. Esto todavía no se realiza así. Sí hay convenios con las universidades. Eso es lo que por lo menos en otros estados sucede. En cada una de las asambleas nacionales que tiene el Consejo Nacional, por supuesto que nos platican la experiencia de los otros estados, y hay estados como en Nuevo León, en Zacatecas, por mencionar algunos, donde se hacen alianzas, se hacen convenios con las universidades para que sus médicos, a la par de que se titulan, salgan con su certificación. Y esto puede ser como opción de titulación, hacer el examen como opción de certificación, o inclusive darles como que un punto adicional. Si aquí hay médicos que son egresados o que colaboran, que trabajan como docentes, sobre todo en universidades privadas, sabemos que son ellas las que precisamente estimulan este tipo de certificaciones, y no solo de la práctica profesional, sino en áreas específicas. En la cual dicen, bueno, sales con certificación en antropometría, por ejemplo, ¿no? O con una certificación en nutrición aplicada o nutrición clínica, porque hicieron algún tipo de curso, algún tipo así, y que al final les emiten un certificado. Y son las universidades privadas las que mayormente estimulan este tipo de puntos extras, puntos positivos, para, pues, que sus egresados sobresalgan, ¿no? Por encima de los demás de otras universidades. Pero eso es lo que hay en cuanto a medicina general. En las especialidades seguramente que sí es diferente el panorama. muy amable, muchas gracias. Brevemente le vamos a dar la palabra al académico doctor Guillermo Janowski. Adelante, Guillermo. Enciende Sí, por favor, tu muchas video. gracias, doctor. Buenas noches. No me deja habilitar el video, pero creo que se escucha bien. Doctora, felicitarla primero que nada por su presentación. Creo que es pertinente que conozcamos cómo se desarrolla la certificación de la medicina general, que en términos generales es muy parecida a la de las especialidades. Yo le diría que en el caso por ejemplo, nosotros en la de cirugía pediátrica, nosotros utilizamos la certificación como un indicador de calidad externo en el muchacho que vamos egresando. Pero hemos tenido problemas de que en algunas escuelas a nivel nacional quieren utilizar la certificación como un criterio de la calidad de la escuela, del programa educativo, y no, realmente el examen de certificación está hecho para evaluar las competencias del alumno, más que el programa educativo en sí. Para evaluar un programa son otros los mecanismos que se hacen. Entonces, en medicina general, por lo que entiendo, hay también una estructura general que es central, y las certificaciones estatales, que en las especialidades eso todavía no ha sido, digamos, que oficializado, que se pueda
que los estados certifiquen las especialidades médicas. Y por otra parte, me llamó la atención el tema que usted habló de las patentes de la DGP, ¿no? Que actualmente por ley la DGP es una patente federal y estatal definitiva. Y que, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, la patente estatal quisieron hacer eso, quisieron darle un periodo de caducidad y recientemente, el año pasado, el Supremo Tribunal de Justicia Federal en la Comisión de Salud revocó esa postura de que aquí en Jalisco las patentes digamos, de la DGP estatal fueran temporales, que se renovaran cada 3 años. Bajo este principio, ¿cuál es su opinión respecto a que la patente federal no sea permanente y que se tenga que renovar cada cierto tiempo? Muy bien. Sí, seguramente que ya ha habido intentos de hacer este tipo de darle fecha de caducidad precisamente, ¿no? Un periodo de vigencia. Y mi opinión es que creo que el conocimiento debe ser vigente. Quizá a lo mejor la cédula pueda quedar suspendida en algún momento, sí, como sucede, ¿no? Como llega a suceder cuando hay algún proceso, ¿no? Ahí judicial, en el cual pues el médico queda suspendido de forma temporal o permanente para ejercer la medicina cuando hay algún caso de responsabilidad profesional. En el caso de que no lo haya y que tenga que renovar ese conocimiento vigente, quizá yo creo que más que retirársela y decir, bueno, ya no puedes ejercer la medicina definitivamente, pues a lo mejor nada más hacerlo de manera temporal para que realmente haya un compromiso. Creo que desafortunadamente cuando no se nos, digamos, como que no se nos trae de una forma así como que detrás de nosotros para que hagamos las cosas, lo vamos dejando. Y repito, yo en un inicio cuando empecé en la educación médica, hace poco más de 10 años, como tal a impartir cursos y a ser coordinador académico y todo, decía, pues, ¿quién actualmente no se actualiza? Sí lo hay de verdad. Hay muchos médicos que no acuden, no hacen educación continua y que eso, por supuesto, va haciendo que su vigencia de sus conocimientos se vuelvan obsoletos, ¿no? Realmente ya no. Entonces, quizá pudiera ser esa una opción, ¿no? Hacerlo de manera temporal, no definitiva, que pierda la vigencia su cédula profesional, hablando específicamente de ella. Sería mi opinión muy personal. Y hablo a nombre personal, no a nombre del Consejo. En este caso, Beatriz Hernández, ¿no? Que sería mi opinión. Por supuesto, las leyes y lo que vaya sucediendo en los próximos años podrá ir marcándoles, pero les comentaba yo, esto sería, ahorita hablamos de medicina, pero tendríamos que ver qué dicen los abogados, si también ellos estarían dispuestos a que su cédula tenga una vigencia, qué dicen los ingenieros, los arquitectos, o sea, todas las profesiones, porque no nada más sería para nuestro gremio, sería para todas las profesiones, ¿no? Entonces, es algo complejo, ¿no? No es algo que vaya a suceder quizá ni en 5 ni en 10 años, ¿no? Pero ha sucedido en otros países, por eso lo dejé ahí yo como una reflexión. Muy amable, muchas gracias. La doctora Sandra Fabiola Aguilar en Campeche dice, en Yucatán tampoco puedes obtener título si no te certificas, incluso a pesar de haber hecho examen profesional y tesis. Y esta en todas las especialidades. Realmente hay mucha ambivalencia, muchos ejemplos de que en una parte es de una manera, en otra parte es de otra. La ley dice una cosa, se aplica de diferente manera en otra. Y bueno, aquí se nos está acabando el tiempo, de hecho ya nos pasamos, pero en YouTube preguntan, dice, ¿por qué si tienen puestos honorarios, dónde va a parar el dinero de las certificaciones? Muy bien, buena pregunta. Esa es una pregunta básica, ¿no? Que todos hemos hecho. Dependerá, les decía yo, puede ser un sustentante y pueden ser muchos, ¿no? Por supuesto. Hay pago de oficinas, ahí donde la dirección que yo les puse se paga renta, se paga internet, todo lo que conlleva una oficina, como todos en algún momento hemos pagado una renta, ¿no? De un consultorio,
sueldo de la persona que está atendiéndolos. Se paga también cuando es la sede alterna, se paga el auditorio y demás, o incluso lo hemos hecho nosotros en hoteles, en salones de hoteles. El examen también es un cuadernillo, son hojas lectoras, el resultado que se da y todo eso también tiene un costo. El instituto que hace todo eso, por supuesto, también necesita cobrar. Y el mantenimiento del sitio web también tiene un costo. Todo, por supuesto, es variable. En eso es donde prácticamente se va. Y el remanente que pueda llegar a quedar, pues bueno, eso es también una parte del nacional, una parte del de la Ciudad de México, y así es como se va distribuyendo. Muy amable, muchas gracias. Tenía jiribilla la pregunta porque dice, ¿qué tanto se invierte en la investigación en México en el primer contacto? O sea, en la medicina extrahospitalaria, la medicina general. Muy bien. Como les comentaba yo, la misión, el objetivo del Consejo no es precisamente, ni reformar leyes, no es ni educar a los médicos generales como tal. Esa no es. La misión del objetivo es certificar al médico que posee los conocimientos y que es competente para ejercer la medicina general. La parte de la investigación, por supuesto, le corresponde, a las instancias que realizan la investigación, al CONAMEGE, al Subcomité de Educación Médica Continua, el fomentar que se realicen, que se reconozcan, que se les dé puntaje y que por supuesto, se publiquen todo este tipo de actividades que se realizan en investigación. Muy amable. Nosotros aquí en Médicos Unidos por México, en la Fraternidad Médica por la Salud, hemos estado muy preocupados porque hay 170 escuelas de medicina y cada quien enseña como quiere. Y la FEM ha hecho esfuerzos muy importantes. Ahorita tengo una invitación para el día 27 de este mes de abril, porque 3 universidades particulares van a cambiar la currícula con una visión de hacer un médico general que cuando egrese sea capaz de ejercer. Tal parece que ahora las escuelas de medicina dan un título de médico cirujano, pero el muchacho no puede ejercer, no lo contratan, es difícil poner un consultorio y no puede vivir de la profesión, y si acaso tendrá que hacer una especialidad en medicina familiar para poder conseguir un trabajo en el Seguro Social. Parece ser que se complica, y esto viene a colación porque si bien todo mundo se certifica y hay tan buenas intenciones, ¿por qué somos un país enfermo? O sea, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? La obesidad, la hipertensión, las enfermedades crónicas, la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. ¿En quién recae esa responsabilidad o quién debe de certificarse para garantizar que México no sufra de esas enfermedades? Esa era la parte de la jiribilla, doctor. Sí. Sí, doctor. El que México sea un país enfermo, creo que más allá de que sea responsabilidad de los médicos, creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Hay factores a nivel macro, a nivel micro, los cuales influyen, ¿no? en las principales causas ahorita de enfermedad que tenemos, ¿no? Obesidad, dislipidemias, hipertensión, diabetes, riesgo cardiometabólico, etcétera. Entonces, es a nivel federal, a nivel estatal, a nivel individual, a nivel incluso mundial, por todas las recomendaciones que se dan. Sí, por supuesto, debe de haber una inversión en salud. Sin embargo, pues siempre que vemos los reportes que nos dan del Senado y de todos los que dan hacia fin de año, ¿no? Que lo terminan sacando, cada vez les recortan más a educación, cada vez les recortan más a salud y aumentan en otros lados y no sabemos a dónde se destinan esta parte de todos esos impuestos que nosotros pagamos y que pagamos de manera directa y que pagamos de manera indirecta en muchos otros servicios que consumimos. Entonces, si bien yo creo que aquí la duda era de esos 3,000 que yo pago, ¿no? Que es lo que cuesta la certificación en medicina general. Yo sé que hay otras especialidades, no quiero mencionar que llega a atender hasta mucho más, ¿no? No sé, 10 veces tal vez, dependerá de los quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? De las especialidades quirúrgicas,
este valor se incrementa muchísimo. ¿A dónde va a dar todo ese dinero? Pues creo que es una pregunta válida. Ahorita por aquí leía, ¿no? Del doctor que precisamente, ¿no? Que era obligación saber a dónde se iba este dinero. Como veíamos dentro del organigrama, pues también hay representantes, ¿no? De ahí de las otras instancias que finalmente, pues también tienen ahí una participación proporcional, ¿no? De este pago de cada uno de los médicos. Oiga, hay muchísimas preguntas. Por ejemplo, si cuando invitan a un médico líder de opinión a dar una plática en medicina familiar, pregunta, es un líder de opinión el que dice el comentario. Dice, lo primero que pregunto es, ¿dónde trabajan ustedes? Dice, no, en el Seguro Social. Dice, bueno, pues es una buena intención lo que yo voy a decir, porque finalmente ustedes no pueden hacer los cambios de las políticas del Seguro Social. Entonces van a oír la plática, les van a dar puntos curriculares, se van a certificar, pero van a seguir haciendo lo que están haciendo. La situación viene todavía más pesada porque si nosotros queremos realmente cambiar, y hemos visto en esta pandemia que se ha demostrado la gran vulnerabilidad del primer contacto con tantas comorbilidades y que somos un país de enfermos. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Si son los que toman las políticas de salud, si son las universidades, si son los que ofrecen cursos que son rimbombantes, cuestan dinero, dan cursos curriculares, pero que finalmente no sirven para nada en la práctica, ni hacen grandes cambios en el impacto de las cifras de las enfermedades o la mortalidad. ¿Cómo se podrá cambiar? O sea, esa es la fórmula, o sea, ¿eso es lo adecuado o tenemos que buscar otros mecanismos para garantizar? Y lo digo porque de cada 100 pesos que se dedican a la salud en México, 82 pesos van a los hospitales de segundo y tercer nivel y 18 pesos van al primer contacto. Y el primer contacto es, pues, solamente atención de la salud. No se hace educación en salud, no se hace promoción de la salud, menos ahora que se han quitado actividades deportivas en las escuelas, caravanas, etcétera, fomentos para el deporte, fomentos para la salud social, etcétera. Entonces, ¿cómo podremos hacer que un médico que egrese tenga la visión de la prevención, de la promoción de la salud, de la atención de lo que se está dedicando, del control de las enfermedades crónicas y, si es posible, de la rehabilitación? Entonces, creo que es algo bien difícil evaluar las competencias, decir qué tan competente es alguien para poder ejercer donde está ejerciendo y si lo está haciendo bien. Y si es en puntaje que le cuesta un dinero hacer un examen o presentar el examen, pues tampoco ha sido garantía en estos años. A lo mejor tenemos que buscar otras formas. Yo quisiera pedirle, porque siguen las preguntas tan muy buenas, que nos dijera a manera de epílogo un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Quiero agradecer también los comentarios agregados del doctor Janowski, de Matías Soria, del doctor Salazar, muchos comentarios, también en YouTube y en Facebook, muchos comentarios. Entonces yo quisiera que nos hiciera favor de darnos un mensaje final. Muy bien, muchas gracias. Pues quisiera yo terminar con esta presentación agradeciéndoles a todos su participación, sus preguntas. Les agradezco las felicitaciones porque pues eso me deja un poquito tranquila, pero las preguntas con jiribilla también, porque esas son de las que aprendo. Además, yo también soy docente y siempre les digo a los alumnos, cada una de las preguntas que ustedes me hacen a mí estudiar, y las que ustedes hoy me hicieron me van a hacer estudiar e involucrarme aún más en esto para poder, pues, cada vez conociendo y poder responderlas. Quiero terminar entonces esta participación, por supuesto, diciéndoles que yo creo que realmente no existe hasta el momento un método
un instrumento, un examen, una evaluación curricular que realmente pueda calificar de una manera tajante, puedes o no puedes, eres competente o no eres competente, eres apto o no eres apto como médico, ya sea general o especialista. No existe, porque realmente son muchas, la medicina no es una ciencia exacta. No hay un 1 más 1 siempre va a dar 2, en medicina no. En medicina tenemos alternativas, en medicina tenemos diagnósticos, tenemos cuadros clínicos parecidos, tenemos muchas situaciones. Entonces, no existe hasta el momento algo que nos pueda decir, ahorita uno es el examen o es la certificación a través de un examen o de la evaluación curricular, pero quizá no sea el mejor, no es perfecto, pero es perfectible. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Particularmente yo ahorita que estoy aquí en la Ciudad de México, pues voy a continuar con el legado que dejaron mis antecesores, pero también quiero agregar lo que yo pueda, ¿no? Pueda hacer para mejorarlo, para hacerlo transparente y para que sea accesible, ¿no? A los médicos y para que si encontramos un método mejor, pues lo implementemos, ¿por qué no? ¿No? Estamos también a ensayo y error. Muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Antes de cerrar, quiero comentar que Médicos Unidos por México nació hace 3 años con la intención y la visión del primer contacto. Hemos hablado en repetidas ocasiones de quién debe de ver a los niños en el primer contacto. ¿Cuáles son las competencias, los conocimientos que debe de tener un médico especialista o no para ver niños en el primer contacto? Sin embargo, la forma de verlo a veces de manera popular es pues un médico que va cursando años y años, empieza a ver diferentes generaciones, pues ha logrado objetivos interesantes impactando esa población. Pero copiando la globalización, como se dijo anteriormente, hay países como España que llevan 30 años con un sistema de salud, de medicina de primer contacto, en el cual se le asigna una población al médico del cual es responsable y se le califica en puntaje en investigación de su población, le dan un sobreprecio y pago de cursos porque mantener sana a su población, o sea, mientras menos se enferma, mejor es la labor que está haciendo. Pero si población se enferma constantemente y todo, pues está haciendo mal su trabajo. El problema es que aquí pues no tenemos una población asignada en las instituciones para los médicos de primer contacto. Les meten 40, 50 consultas nada más para dar incapacidades y que van por medicamento, o los pasan a especialidades. Y hay muchos padecimientos que consideran que pertenecen a las especialidades y que deberían de estar atendiendo los médicos generales. Entonces, creo que falta mucho protagonismo de la medicina general, poniendo las reglas del juego, hablando de padecimientos de primer contacto, cómo se controla un diabético. No necesitamos que venga un endocrinólogo. El experto debería ser un médico general. ¿Cómo se controla un asmático? No necesitamos un alergólogo ni un neumólogo. Necesitamos un médico general que debería de dedicarse a eso y llevar el control. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que se ha quedado en el vacío de la medicina general. Yo deseo verdaderamente que la medicina general vuelva a cobrar la importancia que tiene para mantener sano a un país, que las universidades hagan médicos para atención del primer contacto. Y yo espero que muchas de las especialidades encontremos verdaderamente cuál es nuestra función en el primer contacto. Si es la educación médica continua, si es la capacitación, si es la investigación, etcétera, pero demostrarlo con los hechos y no tanto con puntos curriculares que a veces se regalan en cursos, que a veces son becas de laboratorios y que la gente es muy cómodo porque ya está certificado sin que se esfuerce y realmente obtenga una calidad en el ejercicio de su profesión. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación
de la doctora Beatriz Adriana Hernández Linares por esta excelente presentación. Y va a estar en nuestro canal de YouTube el video para que el que quiera verlo es de manera pública. Yo les agradezco a todos los que tuvieron participación y los que asistieron a esta sala de Zoom, los que estuvieron en las diferentes plataformas de YouTube y Facebook, su presencia y participación e interés, y los invito para un próximo evento muy pronto. Muchas gracias a todos y buenas noches.